¿Verdad? Bueno, tengan todos muy buenas noches. Agradecer en primera instancia a la Fundación Desarrollate. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este módulo denominado Aspectos Legales de Recursos Humanos. El tema legal de recursos humanos obviamente está amparado en la Ley General del Trabajo, el Código de Seguridad Social, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, la Constitución Política del Estado, por supuesto, y otras normas relacionadas al área laboral, ¿no? Ustedes saben que muchas veces se sacan decretos supremos, ¿no? En este caso vamos a tener un decreto supremo, ¿no? De incremento salarial, si no estoy mal, que va a ser decretado este 1 de mayo, ¿no? Y seguramente posterior al decreto supremo se va a realizar la reglamentación a través de una resolución ministerial, ¿no? Que va a dar todas las pautas de cómo se va a hacer este incremento salarial. Vamos a tocar también estos temas porque es necesario que lleguemos en algún caso a debatir, ¿no? La idea es llegar a debatir de una forma sana y que los conocimientos adquiridos por mi persona se enriquezcan de igual manera con, obviamente, la participación de todos ustedes. Entiendo que la parte legal llega a ser un poquito pesada porque es netamente teórica, pero sí vamos a ir viendo casos prácticos que tienen mucha relación, lógicamente, con la parte legal, como es el cálculo del RSI-IVA, el tema del convenio salarial que se tiene que realizar, las planillas de retroactivo, ¿no? Y más o menos vamos a ir debatiendo el alcance de este decreto supremo, que ya nos han dado luces, ¿verdad?, de cómo va a ser 3% al sueldo básico y 5% al sueldo mínimo nacional, ¿no? Con carácter retroactivo. Entonces creo que con esos dos porcentajes ya tenemos la pauta de cómo vamos a realizar todo el tema numérico en lo que respecta a incremento, ¿verdad? Así que también vamos a hacer énfasis a las experiencias, que es lo fundamental, ¿no? Porque más allá de lo que se pueda plasmar en la normativa, que está al alcance de todos nosotros, creo que lo que más suma, ¿no? Lo que más suma son las experiencias, ¿no? Entonces, podemos iniciar. Denme un segundito, por favor. Perfecto. Ok. Entonces, también les voy a pedir que me vayan interrumpiendo, ¿no? Me vayan interrumpiendo. Comentarles, antes, que yo no soy abogado, pero durante más de 20 años desarrollando, obviamente, la actividad como director de recursos humanos en diferentes empresas industriales, comerciales, de servicios, e inclusive, ¿no?, en entidad pública, no en este cargo, pero desarrollando parte, digamos, de las actividades de recursos humanos. He podido ver diferentes situaciones a tal grado de que mi persona resuelva muchos casos que los debería haber resuelto un profesional del derecho, ¿no? Un abogado. Y comentarles, sí, con éxito, y esto gracias a la experiencia desarrollada, ¿no? Como les digo, a lo largo de más de 20 años. Entonces va a ser enriquecedor también que poder compartir los diferentes casos y que puedan tener ustedes, ¿no? Con seguridad vamos a llegar a un debate sano, como les decía anteriormente. Iniciamos entonces. Vamos a ver algunos conceptos, y esta clase la vamos a dividir en 3 partes. Al inicio de la relación laboral, durante la relación laboral y finalizando la relación laboral. Entonces lo hemos dividido en 3 partes precisamente porque se quiere dar, digamos, un mayor énfasis a la estructura, ¿no? En cuanto se refiere todo este proceso desde que se inicia, digamos, con la contratación de una persona hasta su conclusión, ¿no? No voy a decir destitución o renuncia, ¿no? Sino hasta la conclusión de la relación laboral. La Ley General del Trabajo, o sea, es una ley que se aplica a entidades privadas, ¿no?
y es más, me animo a decir que se aplica también a algunas entidades públicas, y esto como efecto de la nacionalización. Recuerdan ustedes que hace años se realizó la privatización de empresas estatales, ¿no? Y al privatizarse estas empresas estatales, lógicamente que siguieron el régimen, ¿no? De aplicar la Ley General del Trabajo, porque eran ya empresas privadas. Posteriormente se vino una nacionalización y muchas empresas se siguen manteniendo, ¿no? Con la Ley General del Trabajo, como es el caso de Yacimientos, ¿no? Tengo entendido que Yacimientos se mantiene, ¿no? Están para la Ley General del Trabajo. Pero generalmente las entidades públicas se rigen a estatuto de un funcionario público, ¿no? Que es obviamente similar en algunos aspectos a la Ley General del Trabajo, porque hay derechos que lógicamente no podemos pedir que sean renunciables, ¿no? De hecho, la Ley General del Trabajo indica que los derechos del trabajador son irrenunciables, pero el tema de vacaciones, por ejemplo, en algunas entidades públicas se dice que los trabajadores no tienen derecho a vacaciones, no porque no se quiera dar vacaciones en diferentes instancias, sino porque existen vacaciones colectivas que obviamente si esas vacaciones no exceden más del tiempo de antigüedad del trabajador, serían, digamos, correctas en su tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajador que tiene un año de antigüedad en una empresa pública y es una entidad de educación, digamos, o sea, ¿no? Dedicada a prestar servicios de educación, entonces eh, imagínense, una institución de educación tiene un descanso en invierno, creo que es 2 semanas, y también a fin de año, ¿verdad? Que resulta ser alrededor de 2 meses, ¿no? Entonces, lógicamente, el trabajador ha cumplido más de un año o un año cumplido y tiene derecho a 15 días de vacación, de días hábiles de trabajo, por supuesto. Entonces, si computamos ese tiempo, lógicamente, por demás, ¿no? Y que además el trabajador no de ninguna manera va a exceder, ¿no? El tiempo de la vacación que en realidad le toca, solamente en el caso del personal docente, ¿no? Eso como referencia nada más. Una característica, ¿no? En este caso de la relación o de la Ley General del Trabajo indica que debe haber una relación de dependencia. Por favor, me van a interrumpir con voz, ¿ya? Porque ahorita no estoy viendo la pantalla estoy viendo solamente la pantalla de la presentación de forma directa, ¿ok? Entonces les decía, el Decreto Supremo 23570, concordante con el artículo 2 del Decreto Supremo 28699 del 1 de mayo de 2006, especifica la relación de dependencia, ¿no? Porque percibe un sueldo salario. Generalmente se maneja el tema de sueldo para personal administrativo y el salario para personal de producción, ¿no? Debe existir relación de subordinación, eso es fundamental. O sea, si va a existir una relación laboral, tiene que haber una relación de subordinación, ¿no? Tiene que haber un trabajo por cuenta ajena, les voy a explicar después cada punto, y percibir una remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber una relación de dependencia porque al final, eh, si bien, digamos, está establecido que exista una jornada de trabajo para varones de 8 horas, ¿no? Jornada de trabajo diario, y para mujeres de 7 horas, nos están pagando por el tiempo que nosotros le estamos dedicando, en este caso, al empleador, ¿no? Yo he visto muchos casos que no siempre, obviamente, en las empresas existe una época alta de trabajo, y les ha debido pasar también a ustedes. Hay épocas donde existe, digamos, muy poco trabajo, ¿no? Y me ha tocado, y es algo bien chistoso, me tocó en algún momento que personal dependiente mío me pidió que, como no tenían nada que hacer, si se podían retirar a sus casas. Y era un poco, obviamente, chistoso porque no se les está pagando por el trabajo o sea, más allá que se les paga por el trabajo que desarrollan en base a un manual de funciones, también se les paga por el tiempo que tienen que permanecer en la fuente laboral. Es decir, si yo tengo, digamos, contratado a una secretaria, ¿no? O a un chofer, puede ser que el chofer no tenga trabajo y va a estar, pues, pendiente de las actividades que se le vaya a solicitar, ¿no?
Entonces puede estar sentado, qué sé yo, durmiendo si quieren en la movilidad, o la secretaria puede estar jugando solitario en su computadora, pero eso no significa que no exista una relación de subordinación. Va a existir relación de subordinación porque ellos tienen que cumplir su jornada de 8 horas de trabajo, ¿no? Y hagan lo que hagan, ante cualquier instrucción tienen que estar obviamente disponibles para poder ejecutarla, ¿no? A eso se refiere. El trabajo por cuenta ajena, porque obviamente percibimos dinero, ¿no es cierto?, de un empleador, y la remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación podría ser un salario que generalmente a los obreros se les paga de forma quincenal y al personal administrativo se le paga de forma mensual, ¿no? O sea, se refiere a eso. Me interrumpen, por favor, por vos. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Sí, Perfecto, sí, se excelente. escucha perfecto. Ok, voy a aumentar mi volumen. El inicio de la relación laboral. Continuamos. O sea, de hecho en la parte superior va a estar todas las diapositivas que corresponda el título inicio de la relación laboral, ¿no? Cuando pasemos a la otra parte, durante la relación laboral, entonces se va a cambiar, ¿no? Cuando un contrato está vigente, se llama relación laboral activa. Y cuando se extingue y el empleador tiene obligaciones, y esto es muy común, ¿no? Obviamente existen obligaciones pendientes, con el trabajador se llama relación laboral pasiva. ¿En qué caso se da esto? A ver, imagínense que un trabajador ha sido despedido o ha renunciado en el mes de diciembre, ¿ya? En el mes de diciembre. ¿Cómo van a realizar el cálculo de su finiquito? Seguramente duodécimas de aguinaldo, ¿no? Porque no ha completado el mes de diciembre, ¿sí? Imagínense un trabajador que ha iniciado, digamos, en el mes de febrero de ese mismo año y ha renunciado en diciembre. Duodécimas de indemnización. ¿Qué más? No tiene derecho a vacación. Pero, pero, este trabajador puede ser que perciba una prima, ¿no? Porque al final se va a conocer si la entidad ha logrado obtener utilidades ni siquiera a fin de año. Se va a llegar a conocer más o menos en el mes de febrero del siguiente año cuando se realice la auditoría externa, ¿verdad? Entonces van a realizar los auditores externos, obviamente, una revisión y en su dictamen van a indicar si ha habido utilidad o pérdida, ¿no? En el caso de que ha existido utilidad, no se olviden que los balances auditados se presentan en el caso de empresas que concluyen su gestión fiscal el 31 de diciembre, presentan hasta el 30 de abril, ¿no? Del siguiente año y tienen 30 días posteriores a la presentación, lógicamente, para el pago de primas en el caso de que existan utilidades, ¿no? De que se hayan obviamente sacado como resultado utilidades. Por lo tanto, ¿cómo se va a realizar este tema? Se le hace el finiquito al trabajador dentro de los 15 días, ¿no? Posteriores a la conclusión de la relación laboral. Estamos hablando de 15 días calendario, no 15 días hábiles, ¿no? Se le realiza el pago, pero va a quedar pendiente si es que existiera una prima. Y cuando se realiza la cancelación de la prima, se va a realizar otro finiquito, ¿no es cierto? Como complemento al finiquito anterior. ¿Se entiende esa parte? Una vez que se ha concluido con toda la obligación, ya se llega a llamar una relación laboral, o en realidad ya concluye la relación laboral, ya no existe relación laboral. Después tenemos los aportes al seguro de salud, ¿no? Si yo he renunciado en el mes de diciembre, no es que me van a cortar de forma inmediata el derecho a percibir servicios, ¿no? Del seguro de salud, sino que voy a tener 2 meses más a partir del primer día hábil del siguiente mes de extinguido el contrato, ¿no? Eso está según el artículo 68 del reglamento al Código de Seguridad Social, ¿sí? O sea, lo pueden revisar. Y lo que decía, ¿no? La prima, lo que les había comentado anteriormente. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no hay duda, se entiende que todo está ok. Inicio de la relación laboral. Continuamos. El empleado, como concepción, ¿no? Es una persona que generalmente realiza
mayormente un esfuerzo intelectual. No es que no realice un esfuerzo físico, sí en algunos casos lo realiza, pero predominantemente realiza un esfuerzo intelectual, prestando sus servicios en oficina, con un horario establecido, ¿no? Que generalmente es de 8 de la mañana a 12, y cuando hay una interrupción, de 2 de la tarde a 6, ¿no? Porque no puede haber una interrupción que no sea, que sea menor a 2 horas, o sea, puede ser 2 horas o más la interrupción, ¿no? Entre horario a horario, ¿no? El obrero desarrolla por lo general un esfuerzo predominantemente físico, trabaja generalmente 6 días a la semana, con remuneración por jornal, con variaciones en cada mes, ¿no? O sea, al empleado se le paga y siempre se le va a pagar por 30 días. Toda la vida, por más que el mes tenga 28 días, como el caso de febrero, por más que un mes tenga 31 días, el cómputo para el pago del empleado es de 30 días. O sea que si tú quieres realizar el cálculo por día de trabajo, entonces divide su total ganado entre 30. En el caso del obrero es distinto porque se va a realizar un cálculo inclusive dominical, ¿no? El pago de dominicales, y esto va a estar en función a los días efectivos de trabajo, ¿no? Descontando domingos y feriados, ¿no? En el caso del empleado, si se dan cuenta, un empleado que trabaja de lunes a viernes, imagínense, se le computa por 30 días, se le está regalando, entre comillas, un sábado y un domingo, ¿verdad? O sea, por semana, ¿no? Después tenemos el trabajador regular o permanente, que es todo aquel cuyas labores se encuentran dentro de las características de normalidad, continuidad y permanencia. Es un trabajador que podría animarme a decir que tiene un trabajo con un contrato a plazo indefinido, ¿sí? O sea, tiene una estabilidad laboral, por lo tanto, es un trabajador regular. Y también tenemos un trabajador eventual, que es todo aquel que no merece la denominación de permanencia, se puede dar esto en casos de contratos a plazo fijo, ¿no? Inclusive contratos menores a 15 días, ¿ya? Por su característica de eventualidad. Y obviamente cada tipo de contrato tiene un tratamiento distinto, ¿no? Me interrumpen, por favor, si tienen alguna duda. Número de trabajadores extranjeros en establecimientos nacionales. El artículo 3 de la Ley General del Trabajo indica: en ninguna empresa o establecimiento el número de trabajadores extranjeros puede exceder del 15% del total. O sea, si son 100 empleados, se puede aceptar máximo 15 trabajadores extranjeros, pero con la salvedad de que solo comprenderá exclusivamente a técnicos. ¿Sí? El Decreto Supremo del 2 de febrero de 1937 dispuso en su artículo primero, ¿no?, que el 85% de los empleados que sirven a un mismo patrono deberán ser de nacionalidad boliviana. Del total de sueldos pagados por el mismo patrono se asignará 85% en favor de los empleados nacionales y 15% de los extranjeros. O sea, tiene relación con el artículo anterior. La resolución ministerial 53403 establece que los extranjeros para trabajar en Bolivia deben tramitar obligatoriamente su permanencia temporal de acuerdo a lo dispuesto por el régimen migratorio vigente, presentando su contrato laboral pisado por el Ministerio del Trabajo. O sea que no es nomás contratar a un trabajador extranjero. Lo que tienen que hacer, y la ley dispone, ¿no?, que obviamente tenga los documentos respectivos avalados por migración que le permitan realizar un trabajo en el territorio nacional, y que además ya el Ministerio de Trabajo realiza la avisación de su contrato. El Ministerio de Trabajo tiene existen diferentes montos en dólares de acuerdo a diferentes nacionalidades, ¿no? Yo recuerdo el caso de tenía un trabajador paraguayo y un trabajador chileno, y los montos que establecía el Ministerio de Trabajo para la avisación de sus contratos estaban en dólares y eran distintos los montos, ¿no? Solo que yo me había dado cuenta tarde, después de 3 meses de que ya estaban trabajando en la empresa, obviamente habían presentado su documentación, ¿no?, respaldados por migración, me había animado a realizar la avisación de los contratos, cuando la norma expresa establece que tienen que ser dentro de los 30 días de haber iniciado la relación laboral. Entonces, de hecho, ya estaba pasible a una sanción económica, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no?, con los contratos de los trabajadores nacionales, ¿no? Igual, la norma indica que debemos hacer visar sus contratos
en el Ministerio de Trabajo. Tenemos un tiempo, creo que es de 30 días también, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Si no lo hacemos, nos realizan una sanción económica en función de la cantidad de trabajadores que tenemos en la empresa. En el mismo artículo 3 de la Ley General del Trabajo, dispone que el personal femenino no puede sobrepasar del 45% del total de los trabajadores en empresas o establecimientos que, por su índole, no requieren usar necesariamente el trabajo de estas en mayor proporción. Obviamente este artículo resulta un poco discriminatorio, ¿verdad? Pero entiendo que no se está aplicando porque me ha tocado trabajar en empresas donde éramos, ¿cuántos? 45 trabajadores, de los cuales éramos 3 varones y 42 mujeres, o sea que no nos se aplicaba este artículo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Necesito interactuar, necesito que me conversen. Buenas noches. Respecto al artículo 3 de la Ley General del Trabajo, en alguna oportunidad me tocó ver en una empresa petrolera que ese 15% solamente puede ser personal técnico, ¿no? Habían, por los capitales que presentaba la empresa, el patrimonio y toda la conformación, ellos querían que el directorio sea dirigido, el gerente general sea un extranjero, ¿no? Y el trabajo observado en el cambio que no, ese 15% máximo puede ser de extranjeros, pero ninguno directivo, tendrían que ser técnicos solamente, esa autorización. Gracias, Gustavo. O sea, de hecho, las empresas extranjeras que están en territorio nacional pueden tener más empleados extranjeros. O sea, esto aplica a empresas nacionales, ¿no? Empresas nacionales, empresas bolivianas, ¿no? Con capital boliviano, eh, que tenga, digamos, el derecho de contratar, ¿no? A ese 15%. Pero si fuera una empresa extranjera, lógicamente puede traer de gerentes, como lo que ha pasado, digamos, en las empresas petroleras, ¿no? Cuando ha habido la nacionalización, la CLHB, por ejemplo, Petrobras, que sus gerentes eran extranjeros, ¿no? En el caso de la CLHB eran gerentes peruanos y en el caso de Petrobras eran los gerentes brasileños, ¿no? Y la mayoría de sus trabajadores operativos, lógicamente, era personal nacional, personal boliviano, ¿no? En esos casos sí, digamos. No sé si está contestada su pregunta, Gustavo. Sí, de alguna forma sí, ¿no? Pero en el ministerio no querían validar que el gerente general o el representante legal sea extranjero. Ese era más o menos la pregunta. Gracias. Lo que pasa, Gustavo, es que hay muchos casos de los inspectores, ¿no? Como sabemos, en tema laboral, los criterios llegan a ser distintos en cada caso, ¿no? Para cada profesional. Pero yo siempre tengo la idea de que nos debemos respaldar con artículos, con la normativa, ¿no? Yo puedo hablar una cosa, pero tengo que estar respaldado con la normativa. Y eso lo digo por experiencia, porque en algunos casos recibía, digamos, algunos comentarios por parte del personal, ¿no? Que eran abogados, y cuando me acercaba a otro personero, digamos, del Ministerio de Trabajo, recibía otro tipo, digamos, de comentario, ¿no? Entonces no sabía al final cuál de los dos tenía la razón, ¿no? Pero es un tema de criterios, como le digo, ¿no? Porque al final toda aprobación va a ser realizada por el director, ¿no? En este caso, de la jefatura del trabajo. Gracias, está perfecto. Perfecto. Continuamos entonces. El artículo 4 de la Ley General del Trabajo protege al trabajador con el derecho más importante, que es la irrenunciabilidad de sus derechos laborales. Yo recuerdo eh, el año, el año 2007, ¿no? Cuando estuve trabajando en una empresa como jefe de personal, el gerente me dice, haremos un documento, como no tenemos plata, o sea, en realidad no tenemos mucho dinero, eh, que esté anexo a su contrato de trabajo, que indique que el trabajador renuncia a recibir aguinaldo. ¿Qué te parece? Me dice, ¿no? Y obviamente, como yo estuve iniciándome en estos temas, ¿no? Principalmente legales, ¿no? Le indiqué que no se podía hacer, ¿no? Pero más allá de eso, se hizo una especie de convenio y
el trabajador se retira de la empresa, nos hace una demanda y lógicamente perdemos, ¿no? Porque estábamos vulnerando la irrenunciabilidad de sus derechos laborales. Que esto también está establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? De hecho, la Constitución Política del Estado indica, o sea, esta nueva Constitución, que la irrenunciabilidad de sus derechos laborales no prescribe, ¿no es cierto? Pero antes de esta nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Y hay un artículo también en la Ley General del Trabajo que indica que los derechos laborales se pierden después ¿de cuántos años? Después de los 2 años. ¿No? Hay un artículo que lo vamos a ir viendo posteriormente. Pero, ¿a qué normativa vamos a hacer caso nosotros? De acuerdo a la pirámide de Kelsen, vamos a hacer caso a la Constitución. Suprema. Exacto, a la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, no es que... imagínense que el día de hoy, el trabajador, hoy es viernes, digamos, firma su finiquito, ¿no es cierto? Les hago esta pregunta. El día de hoy el trabajador firma su finiquito, pero después se da cuenta que obviamente el cómputo o el cálculo de su liquidación no era el correcto. ¿Puede hacer algo el trabajador o no? Claro que puede. El mismo finiquito en el dorso indica que puede, ¿no? Que en sí es un documento que puede ser revisado. Exacto, pero no se olviden que cuando se hace la presentación del finiquito, antes el empleador podía llevar el finiquito con el cheque y lo hacía visar, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, pero ahora exigen que también vaya el trabajador, o sea, el trabajador que está, digamos, se está desvinculando, ¿no? Y hacen la revisión del cálculo, o sea, no es que directamente visan el finiquito, sino hacen la revisión de los cálculos, pero una vez que ellos han realizado el OK, la firma, ¿no? La aceptación del finiquito, estoy hablando de personeros del Ministerio de Trabajo, ¿se podrá hacer algo o no? ¿Quién me responde? Sí, se puede. Ellos pueden equivocarse. Incluso les preguntan, ¿usted está de acuerdo con el monto que se le está pagando? Muchos dicen sí, pero no revisan. Pasan unos días y vuelven y sí, se puede revisar. Se podría realizar, exacto, se puede realizar, pero muchas personas no lo hacen. O sea, de hecho piensan que una vez que han firmado el finiquito, o sea, ahí terminó todo. ¿No? Se puede realizar y obviamente se puede iniciar, ¿no? Un proceso, pero siempre mediante, en primera instancia, la conciliación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque no se olviden que el Ministerio de Trabajo es una institución donde ambas partes van a llegar a conciliar, o sea, es conciliador. Y si no hay conciliación en el Ministerio de Trabajo, se va a un proceso laboral, ¿verdad? Y en el Ministerio de Trabajo se manejan, a ver, adelante. ¿Quién ha levantado la mano? Adelante, Sí, por favor. buenas noches. Una Buenas noches. consultita. Yo trabajo en las Fuerzas Armadas y ¿Dónde? estamos ¿Dónde, perdón? en las Fuerzas Armadas, en el Ya. Ejército. Entonces, Ya. no pertenecemos a la a la Ley General de Trabajo, o sea, no estamos respaldados por la Ley General de Trabajo, estaríamos respaldados quizás por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la LOFA. Ya. Pero, Sí. creo que para el personal civil, o sea, en mi caso, ¿no? Somos los únicos que no recibimos, o sea, los únicos, quiero decir, en instituciones públicas que no recibimos ningún beneficio si es que nosotros no solicitaríamos nuestro retiro de la institución. No recibimos finiquito, no recibimos ningún tipo de indemnización, absolutamente nada. Entonces, sin embargo, no está claro eso en la institución, ¿no? No pertenecemos ni a la ley orgánica el, Ley General de Trabajo. exacto, ni a la LOFA, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos respaldarnos? ¿Bajo qué artículo podemos respaldarnos para poder obtener los beneficios, ya sea de la LOFA o de la ley orgánica o de la ley de la General del Trabajo? Ya, le respondo. Lo que pasa es que cada institución tiene una normativa de forma independiente, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando como dependiente del Ministerio de Educación, ¿no?
en un cargo institucionalizado, y nosotros, o sea, por el hecho de ser institucionalizado, tenemos que realizar obviamente una nueva postulación, realizando la presentación de currículums y todo ese proceso de selección cada 3 años, ¿no? Tampoco estamos sujetos al pago de una indemnización, ¿no? Sí, seguramente les pagan a ustedes aguinaldo, con seguridad, ¿no? De hecho, también la vacación para nosotros existe cuando es una vacación colectiva, ¿no? Porque son periodos de corte. En el caso de educación no hay clases en invierno, ¿no? Porque hay un corte de 2 semanas y igual a fin de año, ¿no? Tendrían que revisar la normativa. Nosotros estamos sujetos, por ejemplo, a una normativa que es una resolución ministerial 590-2018, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, y si usted gusta me puede pasar a mi WhatsApp o directamente a la licenciada Karen, ya, de la fundación, la normativa, ¿no? Que rige en su institución para poder revisarla y poder, pues, también un poquito orientarla en qué artículos usted se puede respaldar, ¿no? De repente no exista, obviamente, un artículo que indique que van a percibir, ¿no? Al final ustedes una liquidación, ¿no? En caso de desvinculación, entonces no habría de otra, porque como le digo, son normativas internas que se manejan, ¿no? No sé Ok, si muchas responde a su gracias. pregunta. No, ¿por qué? Sí, lo que sucede es que ese vacío legal en la institución genera, ¿no? Ese tipo de, bueno, genera susceptibilidad, genera inclusive sentimientos de discriminación, porque no estamos sujetos a ni la una ni la otra, ¿no? Entonces, para nosotros poder exigir nuestros derechos, ¿no? En caso de que nos retiren o nos retiráramos de manera voluntaria, no sabríamos cómo, en qué apoyarnos. Y ese es el Ya. vacío legal que hasta ahora existe y lamentablemente es algo que no se puede visibilizar. Y bueno, hay ese tipo de, yo diría, discriminación en realidad, ¿no? Porque el personal militar tiene bastantes beneficios como institución para el militar, pero no así para el personal civil. Ya. Dígame, ¿ustedes reciben bonos del Eh, Estado? sí, el personal civil que tiene títulos a nivel profesional, o sea, sí, títulos en provisión nacional, recibe un bono, ¿no? Pero en el sector militar, la institución militar, los militares reciben bono, pucha, de todo y de nada tal vez, ¿no? Entonces, son bonos que no hay una diferencia abismal entre lo que puedan percibir los militares y el personal civil. De hecho, ese tipo de bonos no incentivan, ¿no? O sea, esa diferencia de bonos no incentivan a que el profesional pueda capacitarse más. Por ejemplo, si uno tiene una maestría en algún área, no recibe una remuneración o un aumento de salario porque, bueno, ya es un magíster, ¿no? El sueldo se mantiene. Entonces, no hay esa compensación, como por ejemplo el personal militar hace un diplomado o un curso avanzado, entonces el sueldo va aumentando en función a ese tipo de formación, pero en el personal militar no. Y no todos reciben bono profesional. El bono profesional es, diría yo, mínimo en relación a lo que gana o a lo que percibe un militar y no todos, como le digo, los técnicos, por ejemplo, si es que van a hacer, no sé, una licenciatura en algo, si es que no han cambiado de escalafón de técnico a profesional, no van a percibir ese bono, ¿no? Entonces, por eso le digo que hay un vacío legal ahí para que nosotros podamos exigir esos derechos o tal vez regularlos de alguna forma, ¿no? Sí, es un poquito complicado, como le digo, todo está en función de una normativa interna. Pero yo presumo que el tema de los bonos, o sea, no sé cuánto es el bono que perciben, de alguna u otra forma llega a compensar, yo diría, ese sueldo, ¿no? Por indemnización adicional por año, ¿no? De servicio. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Hay que tratar de agarrar un equilibrio, ¿no? En todo, pero obviamente sí, que el personal militar va a percibir bastantes beneficios, ¿no? De hecho, desde su jubilación, ¿no? Entonces, la normativa, como le digo, es distinta para diferentes sectores, muy distinta también, ¿no es cierto?, a la normativa regulada para la entidad privada. Imaginémonos nosotros en la entidad privada percibimos 12 sueldos, o sea, normales, más un aguinaldo,
que serían 13 entre comillas, pero el sector bancario percibe, si no estoy mal, o percibía hasta hace unos años, me parece que 14 sueldos, ¿no es cierto? Entonces, cada institución, como le digo, a veces está amparada en una normativa, tanto interna como externa, ¿no? ¿Alguien más quería hablar? No sé. Lenny, adelante, por favor. Ya, era yo la que... ¿A usted era Lenny? Sí. Perfecto, Lenny. Ok, gracias. Van a ver algunas letritas con rojo. Eso significa que vamos a debatir, ¿sí? O sea, vamos a participar. El contrato de trabajo. A ver, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades mediante el cual se crean obligaciones y derechos, tanto para el empleador como para el trabajador. Y esto obviamente regulado por las normas laborales, ¿no? De cada institución, en este caso, o a las que pertenezca a cada institución, ¿no? Sea pública o privada. Para que el contrato de trabajo surta plenos efectos legales, no es imprescindible que sea escrito. O sea, puede ser un contrato verbal. Sí, pero de hecho, si es un contrato verbal, de alguna u otra forma se mecaniza, ¿ya? Si no hay los suficientes respaldos en un contrato indefinido. ¿Sí? Por eso es importante que sea el contrato de forma escrita. La inversión de la prueba significa que el trabajador simplemente le corresponde demostrar la prestación del servicio y el empleador deberá demostrar si los derechos y beneficios reclamados por el trabajador han sido retribuidos. ¿Esto qué significa? Significa si el día de mañana, a ver, vayamos al mismo ejemplo, en el mes de diciembre renuncio, yo, Oscar García, renuncio, ¿no? Voy al Ministerio de Trabajo. Lo primero que voy a hacer, porque no me han pagado mis beneficios sociales, han pasado 15 días, lo primero que voy a hacer va a ser seguramente solicitar una primera citación, ¿no? Ante la primera citación se va a reír mi empleador. Voy a llevar una segunda citación después de estar toda la mañana esperando a que me atiendan, ¿no? Porque les estoy hablando algo real, ¿no? Va a pasar 2 semanas porque la citación no ha sido para el día siguiente, normalmente citan para 2, 3 días después de que has solicitado. Y se viene la tercera citación, ¿no? La combinatoria. Pero esa tercera citación no significa que el empleador está obligado a ir, ¿no? O sea, sí está obligado siempre y cuando quiera solucionar el problema, ¿no? Quiera conciliar. En este caso, no ha querido conciliar. Perfecto, me voy a juicio, ¿no? O sea, el hecho de que yo ya no haya ido al Ministerio de Trabajo, eso es muy importante aclarar, no significa que no pueda realizar una acción legal. O sea, para realizar una acción legal no debo ir antes al Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es por voluntad. Realizo entonces un proceso laboral, ¿no? Y en el memorial seguramente el abogado va a indicar que yo he sido trabajador de tal fecha a tal fecha, ¿no? Cumpliendo tantos meses de trabajo. Por lo tanto, he renunciado, sí, pero no me han pagado mis beneficios sociales. Por lo tanto, igual el abogado va a realizar el cálculo de cuánto me debería pagar el empleador, ¿no? Considerando el 30% más de multa por no haber cumplido con los 15 días, ¿no? En el pago del finiquito. Realiza el cálculo y nada más presenta el memorial. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a combinar al empleador, o sea, eso se refiere a esta parte, ¿no? Y va a indicar que el empleador demuestre si efectivamente lo que yo estoy solicitando como trabajador es correcto. O sea que toda la documentación para demostrar mi derecho lo va a hacer el empleador. ¿Se entiende esa parte? Sí, eso se llama también el indubio pro. A ver, ayúdenme. Indubio pro operario. Exactamente, indubio pro operario, ¿no es cierto? Que la condición más beneficiosa lo tiene el trabajador, a eso se refiere, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, esto es en materia laboral, esto es bien interesante, ¿no? Pero yo les recomiendo por experiencia que siempre, o sea, como dependientes, tengan su contrato de trabajo, eso es fundamental, ¿no? Porque el empleador tiene la obligación de darles una copia del contrato de trabajo. La avisación no de ninguna manera va a suprimir, ¿no? El derecho laboral que va a tener en este caso el trabajador. A ver, ¿quién ha levantado la mano?
Adelante, por favor, Gustavo. Buenas noches. Quería hacer una pequeña puntualización. Más fuertecito, Gustavo, por favor, se escucha apenas. Quería hacer una pequeña puntualización. Es Claro que sí. importante, bueno, si bien el Ministerio de Trabajo es solo una instancia de conciliación, existen vacíos legales y es bueno, o sería bueno, hacer nomás las citaciones. ¿Por qué razón? Porque de hecho, si se hace la primera citación, el empleador no va a ir, ¿no? Cuando no tiene intención de regularizar nada. La segunda tampoco va a ir, y la tercera, que supuestamente es una conminatoria, ¿no? Con supuestamente una multa o sanción que va a existir para esa empresa. Bueno, es un saludo a la bandera en la realidad, ¿no? Porque si el empleador no va, lo único que hace el Ministerio de Trabajo es decir, bueno, no ha venido, lo siento mucho, y le voy a elevar un informe a la sala social, y tiene usted que iniciar su proceso a la persona a la que se le deban los beneficios, ¿no? ¿Por qué es importante ir al Ministerio para estos casos? Porque de hecho el Ministerio no va a obligar al empleador a pagar, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque para iniciar una demanda, de hecho, se requieren pruebas. En una demanda todo se tiene que probar, ¿no? Se tiene que probar también que se ha hecho las citaciones correspondientes al Ministerio de Trabajo, y que es por negligencia del empleador que no ha cumplido. Y obviamente, ¿no? Si es que el contrato laboral no tuviera una copia del trabajador, puede ser verbal en el Ministerio de Trabajo, pero ya para un proceso es importante tenerlo, ¿no? Habría que tomar en cuenta eso. Y bueno, hay empresas que tampoco tienen bienes, ¿no? Que las cuentas están congeladas, que todo ha sido armado con la intención de, no tal vez de estafar, ¿no? Sino de no cumplir con las cosas, o cumplir a cuentagotas o cuando se pueda y demás en algunos casos. Entonces, por eso es importante ir al Ministerio de Trabajo. Pero ahí yo noto, me ha tocado manejar empresas que no han cumplido en muchos casos con varios trabajadores. Lo que sí noto yo como una deficiencia del sistema o un vacío es que cuando se llega a esta instancia, el Ministerio de Trabajo se lava las manos dando, ¿no? Elevando ese informe a la sala social, y no hace nada, ¿no? Le deja prácticamente toda la carga al trabajador, que en realidad no ha recibido, no tiene plata, no tiene trabajo. Entonces debería existir, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, porque la función del Ministerio es cuidar al trabajador, un brazo legal, ¿no? Que colabore en estos casos a los trabajadores para que realmente se pueda cumplir la ley general del trabajo. Eso he tratado ver empresas con más de 2.000 empleados que iban rotando en algún momento, y los empleadores no cumplían, o por X o Z razón, ¿no? Preferían hacer gasto en otras cosas y no cumplir. Pero es importante ir para tener las pruebas de que se ha hecho la cobranza, pero no se cumple realmente la ley, ¿no? En esos casos. Ya, está bien, perfecto, gracias. De hecho, bueno, por experiencia, ¿no? Yo tenía casos de trabajadores que se adeudaban, digamos, 5.000, 6.000 bolivianos, ¿no? No se les pagaba. Les hago esta pregunta: ¿valía la pena que se vayan a un juicio laboral? O sea, ¿vale la pena que por 5.000, 6.000 pesos un trabajador vaya a un juicio? ¿Será que el abogado que le va a atender, que de acuerdo a sus honorarios cobra del 10 al 15% de lo que está demandando, lo va a hacer? O sea, de 5.000 bolivianos tendría que cobrar el abogado, si negocias 10%, 500 bolivianos, ¿verdad? Lo va a hacer por 500 pesos. Ahora, en estos casos, cuando los montos, digamos, que se están solicitando, ¿no?, son pequeños, conviene nomás ir al Ministerio de Trabajo para realizar una negociación. Porque el empleador, de hecho, ¿qué va a hacer? El empleador le va a decir: muy bien, te debo 5.000 pesos, pero no te puedo pagar esos 5.000, ¿no? O sea, de hecho, ya con la multa sube, digamos, a 6.000, un ejemplo que les doy, porque no le han pagado después de los 15 días. Entonces se negocian en el Ministerio de Trabajo y el empleador dice: perfecto, yo puedo pagarle tanto, ¿está de acuerdo? ¿No? Se puede pagarle 4.000 bolivianos, ¿no? Y generalmente el trabajador acepta, porque yendo a un juicio laboral, cuando pierda el empleador, porque es casi seguro que va a perder acá, ¿no? Si estamos hablando de Cochabamba, o en cualquier departamento, ¿qué va a hacer el empleador? Va a solicitar que su proceso se vaya a Sucre, a casación, ¿no ven? Es un proceso de casación que va a demorar 3, 4 años. Entonces, el trabajador que está demandando por 5.000 o 6.000 pesos, de
De aquí a 3 o 4 años es muy probable, no sabemos si va a ganar o va a perder, ¿no es cierto? Porque eso no se sabe. Pero ante eso, ¿qué va a preferir el trabajador? Percibir, pues, el dinero que le va a ofertar el empleador, ¿no? Para no estar esperando esos 3 o 4 años. Sí, o sea, todo depende de la situación. Ahora, si es un monto más alto, lógico. Si soy obviamente empleador, me conviene, ¿no? Ahora, ante la tercera citación, no es que le van a multar, o sea, no es que lo van a sancionar, sino que una tercera citación del Ministerio de Trabajo implica una posible inspección, ¿no? O sea, si es que no va el empleador, se puede solicitar una inspección por parte del Ministerio de Trabajo, y eso obviamente es un derecho que tiene el Ministerio de Trabajo de realizarlo, ¿no? ¿Algún comentario más al respecto? Perfecto, entonces hablemos un poquito, como está con rojo, la importancia del contrato de trabajo. Gabriela Sáenz, ¿qué opina del contrato de trabajo? ¿Será importante que el contrato de trabajo esté visado por el Ministerio de Trabajo? ¿Y a quién beneficia más? ¿Al empleador o al trabajador? A ver, Gabriela, o quién quisiera. A ver, Gabriela, adelante. Buenas noches, sí. Es muy importante que esté visado ante el Ministerio de Trabajo y esto va a favorecer al empleado, ¿no? Más al trabajador que al empleador. Sí, al trabajador, al empleado, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriela? Como lo ha indicado usted hace unos momentos, el momento de poder realizar el, el, lo que estaba indicando, ¿no? ¿Cómo se dice? Para poder ir a A un juicio, digamos. a un juicio, ¿No? exactamente estaban indicando, ¿no? O sea, Entonces, eso nos puede favorecer, ¿no? Para nosotros, ¿no? sí, Gabriela. A ver, Noemí. Está bien, Gabriela. Perfecto. Noemí, adelante. Es importante para ambas partes. Para el empleador, porque al tener contratos visados no va a tener problemas, por lo menos en el área de contratos, no va a tener problema cuando el Ministerio de Trabajo haga la inspección. Y para el trabajador, porque es una prueba más que va a presentar a favor si acaso llega a un proceso laboral. Ya, muy bien, Noemí. Perfecto. ¿Pero a quién beneficia más, Noemí? ¿Al trabajador o al empleador? ¿Quién es el más beneficiado de esta visación? A mi punto de ver, para ambos. El beneficio es para ambos. Por eso, como le digo, para el empleador, porque no va a tener multas, porque cuando no tienen los contratos visados de todo el personal, el ministerio les cae con la multa. Y al trabajador, porque es un respaldo. Ya, perfecto. Yo respondería que le beneficia más al trabajador. ¿Por qué razón? Lógicamente también al empleador, ¿no? Porque no es que el Ministerio de Trabajo va a avisar cualquier contrato. O sea, tiene que haber una estructura del contrato de trabajo que se ajuste lógicamente a la normativa legal, ¿no es cierto? En lo que respecta al ámbito laboral. Además, tomemos en cuenta que hay distintos contratos de trabajo que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Imagínense que el empleador haya hecho un contrato a plazo fijo a un trabajador que debería realizarle un contrato a plazo indefinido. Entonces, al momento de realizar la visación, ¿qué va a hacer el Ministerio de Trabajo? Va a revisar, o sea, no es que lo dejan y el inspector va a leer y aprobado, ¿no? Sino que lo dejan y recogen el contrato visado después de una semana, más o menos es así, 4 o 5 días. Y en esos 4 o 5 días hacen, obviamente, la revisión de distintos contratos, pero llega a revisar su contrato y verifican que el contrato no debería ser realizado pues, a plazo fijo, sino más bien a plazo indefinido por las actividades, ¿no? Propias y permanentes de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista lógico, el más beneficiado sería el trabajador. Además que está estipulado en ese contrato todo lo que se refiere a sus derechos también, ¿no? Del trabajador y también a sus obligaciones. Ahora, ¿en qué beneficia al empleador? Beneficia porque hay un artículo, bueno, hay un punto en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que son, el artículo 16 indica, a ver, los casos o situaciones sujetas a despido o despidos justificados, incumplimiento total o parcial del convenio o del contrato, ¿no es cierto? Entonces, si en el contrato va a estipular todas las obligaciones a través de un manual de funciones que se puede anexar, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que tiene armas el empleador para poder aplicar y
de alguna u otra forma, y me ha pasado, poder despedir al trabajador de forma justificada, ¿no? Siempre, obviamente, previo a las llamadas de atención, ¿no es cierto? Gracias, Mavi. Entonces, la importancia del trabajo, como decían sus compañeras, es para ambas partes, ¿no? Pero a mi criterio, es un criterio personal, siempre va a beneficiar más al trabajador. ¿Ok? Tipos de contrato de trabajo. Vamos a clasificar los contratos de trabajo por el número de contratantes, que puede ser individual y colectivo, ¿no? En el caso individual, es cuando el contrato se realiza con el mismo trabajador, ¿no es cierto? Y colectivo se lo realiza con el sindicato, ¿no? De una institución, pero obviamente a través de su representante legal, porque los sindicatos tienen sus representantes legales, ¿verdad? Por la forma de realización puede ser verbal y escrito, o sea, de hecho se acepta el contrato verbal, ¿no? Pero que no es muy recomendable, ¿no? Y por el tiempo de duración, que puede ser un contrato a plazo indefinido, a plazo fijo, por obra o servicio y por temporada, ¿no? El decreto ley 16187 indica en su artículo 2, no se permiten más de 2 contratos sucesivos a plazo fijo. Y también tomar en cuenta que este contrato a plazo fijo no debe exceder ¿de cuánto tiempo? ¿Quién me ayuda? Un contrato a plazo fijo no debe exceder de 1 año, ¿verdad? O sea, como máximo un contrato a plazo fijo puede ser hasta 1 año, ¿no? Más de 1 año, obviamente ya se da la reconducción como un segundo contrato, o sea, es entre comillas como una ampliación, pero ya se da reconducción como un segundo contrato, ¿no? Tampoco están permitidos contrato a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa. ¿Sí? O sea, yo puedo realizar un contrato a plazo fijo en algunos casos. Por ejemplo, ha salido una persona, tengo una trabajadora que se ha embarazado, entonces me presenta su baja por maternidad, ¿no? Y la ley dice que va a tener 45 días antes y 45 días posteriores al parto, ¿no? Con una baja con el 90% de su sueldo pagado, ¿no? Eso lo va a pagar el seguro de salud. Por lo tanto, esos 90 días que va a estar ausente esta persona, pues yo tomo la decisión de buscar un reemplazo, ¿no? Y el tipo de contrato que voy a realizar va a ser no va a ser a tiempo indefinido, va a ser a plazo fijo, ¿verdad? O sea, son casos excepcionales, ¿no? De repente es un nuevo cargo que estoy creando dentro de la empresa, me ha pasado también muchas veces. Entonces, no sé el efecto que va a tener, digamos, ese nuevo cargo dentro de la empresa, que entre comillas hemos visto que sí obviamente va a ser un cargo que va a apoyar en estas épocas que son complicadas, imagínense por el COVID-19, ¿no es cierto? Qué sé yo, se ha contratado una persona que haga las verificaciones para una entidad financiera, ¿ya? Porque hemos visto que las personas no tienen la capacidad de pago porque han perdido sus trabajos, y además ha habido una ley, ¿no? Que ha sacado el Estado, el de ¿cómo se llamaba esa ley para las entidades financieras? A ver, ayúdenme. Para que no pagues interés, solamente vayas pagando capital. ¿Cómo se llamaba esa ley? Ayúdenme, ¿quiénes han trabajado en entidades financieras? ¿No? ¿Nadie? Ya, pero ha sido una ley que obviamente te facultaba, ayudaba a las personas, ¿no? Como no tenían trabajo, a que pueda pagar el capital y después el interés, ¿no? Entonces, para eso, muchas entidades financieras han contratado, ley del diferimiento, ¿verdad? ¿No? Han contratado a personas que vayan a hacer los cobros casa por casa, obviamente con el riesgo que se contagie, ¿no? Pero imagínense que al momento de contratar a esas personas sería un error realizarles un contrato a plazo indefinido, ¿no es cierto? Por tal razón se ha permitido que se realicen contratos a plazo fijo, ¿no? La resolución ministerial 193/72 del 1505 del 72 indica debe existir 3 meses de interrupción continua para que se extinga la relación laboral. O sea que una relación laboral se extingue después de 3 meses. ¿Qué significa? Si yo, Óscar García, he renunciado en el mes de diciembre, ¿sí? Y el empleador, como en muchos casos he visto, me dice, Óscar, hermano, renuncia en el mes de diciembre, ¿cuánto ganas? Gano 10,000. Pero hermano, no tenemos plata, ¿ya? Así que tampoco podemos bajarte el sueldo, porque la norma no permite bajarte tu sueldo.
Así que estamos en la capacidad de pagarte solamente 7,000. ¿Estás de acuerdo? Ya, pero tienes que renunciar para que yo te haga otro contratito con un sueldo de 7,000. He visto muchos casos que a las 2 semanas de lo que renunciaba el trabajador era recontratado con sueldo de 7,000. ¿Qué significa? Que obviamente continuaba la relación laboral porque no habían pasado los 90 días o 3 meses que indica la norma, ¿no es cierto? Es decir, que si yo he renunciado en diciembre, para que me hagan un nuevo contrato, tengo que esperar 90 días, ¿no? Posteriores a la fecha de último día laboral, para que me contraten si quieren con un sueldo inferior. ¿Se entiende esta parte? Nadie está opinando. Sí, se entiende, claro que se entiende. Perfecto, gracias. Nico, una consulta antes de pasar a la otra diapositiva. Un ejemplo del contrato de verbal. ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Ya? Contrato verbal, lo que pasa es que la norma te dice que en lo posible, eso les decía en un principio, tengan contratos escritos pisados por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Un contrato verbal podría ser que si yo no he realizado el contrato en ese tiempo, ¿no? Más allá de que haya hecho visar o no en el Ministerio de Trabajo, que ya me está dando la norma, ¿no es cierto? Un tiempo de 30 días. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a tomar como un contrato escrito. O sea, a mí me pasó cuando yo entré a trabajar en una empresa industrial, ya, me había dicho la persona que me había contratado, que era el vicepresidente de la compañía, me dice, Oscar, te vamos a contratar con un sueldo de 2.500 bolivianos. Le estoy hablando del año 2010, algo así. Ya, pero 2.500, y le digo, es muy poquito, 2.500, ¿no? Sí, pero es que estás empezando, te vamos a contratar con 2.500. De repente te aumentemos, déjame conversar con el presidente y con el directorio, ¿no? Entonces pasa un mes, yo no tenía el contrato de trabajo, pero sí me habían explicado, obviamente, qué funciones debía desempeñar, porque yo entré a trabajar al cargo de responsable de compras de un área, porque éramos 3 responsables de compra de 3 diferentes áreas. Yo era responsable de un área, ¿no? Que era de la parte de importaciones. Entonces yo realizaba mi trabajo porque me habían hecho la inducción, pero no sabía cuánto iba a ganar. Tampoco tenía un contrato de trabajo, entonces se presumió que era un contrato verbal, ¿no? Porque si bien había conversado con el vicepresidente de la compañía, me había explicado, ¿no? Algunos aspectos. El contrato verbal, lógicamente que no va a existir un respaldo, por eso les decía que es fundamental que el empleador tenga un contrato escrito, porque el verbal, ¿a quién va a beneficiar? No va a beneficiar al empleador, va a beneficiar al trabajador, ¿no? Va a beneficiar al trabajador, porque si yo me hubiera ido a quejar, digamos, al Ministerio de Trabajo, lo primero que hubieran pedido al empleador era un contrato. El empleador hubiera dicho, el contrato ha sido verbal. Perfecto, entonces demuéstreme cuánto le iban a pagar a esta persona. ¿Dónde está el documento que indicaba cuánto le iban a pagar? Porque si es verbal, igual tiene que haber por lo menos alguna notita o alguna comunicación interna que indique, ¿no? Cuánto se le va a pagar al trabajador. Y de igual manera tiene que haber un documento que indique cuáles son las funciones del trabajador a través de un manual de funciones, ¿no? Sea contrato verbal o escrito, tiene que haber esos dos aspectos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es un poquito complicado, pero la ley obviamente acepta, ¿no? Que existe un contrato verbal. No sé si he respondido, Gabriela, a su pregunta. Ok, sí. Gracias. ¿Dónde estábamos? Ya. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Inicio de la relación laboral. Continuamos, ¿no? Importancia del periodo de prueba. A ver. Habíamos mencionado que existen, en lo que respecta a contratos por el tiempo de duración, un contrato a plazo indefinido, contrato a plazo fijo, por obra o servicio y por temporada. 4, estamos mencionando de acuerdo a lo que dice la ley. Pero este contrato o este término de prueba, ¿a cuál de los contratos sí o sí pertenece? ¿Quién me puede ayudar? Al indefinido. Exactamente, Gustavo, a los contratos a plazo indefinido. ¿Sí? ¿Cuánto es el término de prueba, Gustavo? ¿O el tiempo? Son 90 días, pero en los contratos normalmente se pone 89, ¿no? Para que no nos pase que se cumplen los 90 cabalitos. Muy bien, Gustavo, exactamente. ¿No? La norma dice 90, bueno, habla de 3 meses, ¿no es cierto? 90 días, que son los días comerciales, ¿no? O los meses comerciales, perdón, ¿no? O sea, son 90 días, pero muchas empresas prefieren poner 89, ¿no? O sea, que al día 89, cuando se hace un contrato a plazo indefinido, ya le dicen al trabajador, muy bien,
aquí está la cartita de rescisión, o sea que gracias por tus servicios, ¿no es cierto? Pero son 90 días legalmente. Es decir, que el trabajador puede permanecer 90 días en la empresa dentro de un contrato a plazo indefinido, ¿ya? Y que además, si es que este trabajador, bueno, se prescinde de los servicios de este trabajador en el día 90, ¿qué no va a pagar la empresa? Un finiquito, ¿no es cierto? O sea, no va a presentar un finiquito al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ese va a ser el beneficio para la empresa. Y muchas empresas realizan este tipo de contratos a plazo indefinido, porque la ley les faculta que tengan 3 meses de término de prueba, ¿no? Y cada 3 meses van cambiando de personal. Van cambiando de personal y al final, quien se beneficia es la empresa, ¿no? No el trabajador. Sí, han debido haber algunos casos. Entonces, el término de prueba solo aplica a contratos a plazo indefinido. A partir del día 91, si el trabajador ha renunciado el día 91, entonces la empresa va a tener que pagarle un finiquito. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Perfecto. El horario continuo, igual tengo el artículo, ¿no?, que indica lo que les mencionaba. El horario continuo, a diferencia de los horarios con interrupción, se debe a la inexistencia de periodos de descanso dentro de la jornada. Sí, hay empresas que realizan un horario continuo por la naturaleza del tipo de trabajo que realizan sus trabajadores. Además que muchas veces están ubicadas en lugares lejanos, entonces aplican el horario continuo. Sí, eso está permitido por ley. ¿Sí? Pero en el caso de que fuera un horario partido, ¿cuánto es el periodo de descanso? ¿Cuánto habíamos dicho? ¿Cuántas horas? Como mínimo. Ya hemos mencionado eso, ¿no? ¿Cuántas horas debería descansar? ¿Gustavo? Creo que dos días. 2 horas, ¿no es cierto? O sea que si es un horario partido, ya tienen una horita, vayan a comer y vuelvan en 1 hora, están incumpliendo la normativa, porque la norma dice 2 horas como mínimo, ¿no? Si es un trabajo, digamos, continuo, sí les dan normalmente media hora, 45 minutos para que vayan a comer algo, ¿no? Un refrigerio. Pregunta: ¿cuánto es el tiempo para la afiliación a un seguro de salud que tiene la empresa para asegurar a sus empleados? ¿Quién me ayuda? A ver. 3 días. 5 días. 5 días. Muy bien, son 5 días. ¿5 días desde cuándo? Hoy he iniciado, no, imagínense que hoy día es lunes. Hoy he iniciado mi trabajo, soy nuevito, hoy día he empezado. ¿Hasta cuándo deberían presentar el ABC 04, si quieren llamar así, imaginémonos que es la Caja Nacional de Seguro de la empresa? ¿Hasta qué día? Noemí María Estela. Hasta el viernes, ¿no ves? Si hoy día fuera lunes, se cuenta desde el momento en que estoy iniciando mi relación laboral, 5 días. ¿Sí? Sí, se cuenta desde el primer día que inicias la relación laboral. 5 días hábiles. Correcto, Noemí. Pero yo voy a hacer la presentación, imaginémonos la Caja Nacional, ¿no? El formulario ABC 04 de ingreso del trabajador. Lo presento el viernes. ¿Ya? Lo presento nada más. Pero ¿cuándo debo presentar mi examen preocupacional, mi revisión médica, todo eso? Porque no se olviden, y les ha debido pasar a muchos de ustedes, no es que dentro de los 5 días ustedes van a poder hacer su examen preocupacional, especialmente en la Caja Nacional. Generalmente tardan 25 días. ¿Les ha pasado a los que recién se han afiliado a la Caja Nacional? A veces Sí. tarda hasta un mes, licenciado. ¿Verdad? Entonces la norma prevé 30 días. Sí, o sea que la ley te dice, tienes 5 días para presentar tu aviso de afiliación al asegurado y tienes 30 días para presentar tus otros documentos, que en este caso sería tu examen preocupacional, ¿no es cierto? Avalado por el médico del seguro de salud. ¿Sí? Y si no presentan en ese tiempo, ¿qué sanciones van a recibir? Generalmente es el 5% del total ganado del trabajador. ¿Sí? Esa es la sanción que va a recibir la empresa, que lógicamente la empresa tiene todo el derecho de replicar al trabajador. Porque no se olviden que en este caso la presentación del aviso de afiliación lo va a hacer la empresa. No lo va a hacer el trabajador, la empresa lo va a hacer. Pero el examen preocupacional no lo va a hacer la empresa, lo va a hacer el trabajador, ¿no es cierto?
No vas a ir de la mano con el trabajador y le vas a decir, tienes que hacer tu examen, tienes que hacer tu examen, porque no se olviden que tienen que madrugar, hacer fila, no es ese momento, te programan para cierta fecha, como dicen ustedes, a veces más de 30 días, ¿no? Pero lo realiza de forma personal el trabajador. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su respaldo? Su respaldo va a ser a través de una comunicación interna, indicándole al trabajador que tiene tanto tiempo para poder realizar su examen preocupacional, ¿no es cierto? Y la obligación del empleador va a ser entregar al trabajador, ¿qué cosa? El documento de la AFP de examen preocupacional, ¿no? No sé si pertenece a futuro o a previsión, que en este caso ya va a ser la gestora, ¿no? A partir del mes de mayo. ¿Sí? Pero también la empresa tiene que otorgarle una licencia al trabajador para que pueda hacer su examen preocupacional, porque si no, no le da permiso, el trabajador tampoco puede hacer su examen preocupacional. O sea que la responsabilidad es de ambas partes, licenciado. Correcto, en la comunicación interna se va a hacer mención, ¿no? De que una vez que le hayan programado, ¿no? La realización de su examen preocupacional, tiene licencia de mediodía con goce de haber. Generalmente se maneja media jornada de trabajo, ¿no? En el caso de que sea día completo, ¿no? O 4 horas, ¿no? Está perfecto. Entonces ya hemos respondido a esta pregunta entre comillas, ¿ok? La subcontratación. Muchos de ustedes han debido escuchar, ¿no? La palabra terciarización, otras personas de externalización, ¿no? Pero la diferencia es la siguiente, la terciarización hace referencia a la subcontratación de obreros por medio de una empresa contratada. O sea que ustedes buscan una empresa que se dedique a dotarles de personal. ¿Quién va a pagar el sueldo de estas personas? No lo van a pagar ustedes, va a pagar la empresa terciarizadora, ¿sí? Y la externalización es la subcontratación de empleados por medio de una empresa contratada, diferente de la empresa contratante o principal, ¿no? Pero para la realización de un servicio propio del giro de la empresa. Esto es un poquito complicado. Obviamente la norma no prevé que se realice una terciarización o externalización para actividades propias y permanentes de la empresa, porque estaríamos evadiendo lógicamente las obligaciones laborales que tenemos ya como empresa. ¿Qué es lo que pasa? Yo he conocido empresas de terciarización, ya, es más, fui a buscar a personeros de esta empresa para que me ayuden con personal técnico, ¿no? Era personal técnico que no tenía relación directa con la actividad propia de la empresa, ¿sí? Porque la empresa se dedicaba a prestar servicios eléctricos, pero nosotros necesitábamos personal técnico para que suba a los postes, ¿no? Pero que no se acerque a las líneas de media tensión y realice y saque fotografías, ¿no? O sea, que no era necesario que sea un personal técnico calificado para que realice ese trabajo. Sí, obviamente que sepa subir los postes, ¿no? En las empresas de servicio eléctrico, ese tipo de capacitación se llama nivel 1, ¿no? Entonces fui a buscar a esta empresa para que me dote de 10 trabajadores, pero realizando el cálculo, porque antes de tomar la decisión de contratar, tienes que hacer números, ¿verdad? Si te conviene o no te conviene. Me convenía contratar nomás a estas personas, ¿no? Y adivinen qué tipo de contrato es realizado. Era un proyecto que iba a durar 16 meses. ¿Qué tipo de contrato realizarían ustedes? Si es que no terciarizan, digamos, esos trabajadores. ¿A plazo fijo? ¿A plazo indefinido? A ver, revisaremos aquí. ¿Qué tipo de contratito realizarían? Por obra o servicio. Por obra, exacto. Por obra Por proyecto. o por proyecto, ¿no es cierto? Entonces habíamos aplicado este tipo de contrato, ¿sí? Habíamos aplicado este tipo de contrato, no porque nosotros queríamos, obviamente dentro del tema legal sí estábamos en lo correcto, pero no habíamos realizado la terciarización porque económicamente no nos convenía, ¿sí? No se olviden que las empresas, un segundito, la voy a sacar a mi mascotita. No se olviden que las empresas, antes de realizar este tipo de contratos, tienen que realizar un análisis económico, ¿no? Y es muy probable que también, si nos da tiempo, realicemos un análisis económico, ¿no? Para ver si conviene o no de terceros o directamente realizar la contratación directa, ¿no?
Y la externalización, ahí me resulta un poco complicado, ¿no? A ver, ¿qué empleados ustedes contratarían que no tengan relación propia y permanente con el giro de la empresa? Podría ser el caso de esos verificadores que les comentaba, ¿no es cierto? Por el tema de la pandemia, cobradores y verificadores. Entonces, podría ser esos casos, ¿no? Aplicar la contratación de una empresa que nos ayude con estos empleados, ¿no? Lógicamente va a ser un tiempo, no va a ser un tiempo muy largo, va a ser un tiempo corto y, y, y no tiene, digamos, relación directa con la actividad propia y permanente de la empresa. Puede ser propia, pero no puede ser permanente. ¿Se entiende? ¿Han entendido esa parte que dice actividad propia y permanente de la empresa? O les doy un ejemplo. Un ejemplito, por favor. A ver, ya. A ver, en un banco es el ejemplo más sencillo. Tengo al personal de limpieza en el banco y tengo a un cajero. ¿Sí? Está bien que el cajero sea o realice actividades propias y permanentes del banco, ¿es correcto eso? O el de limpieza realiza actividades propias y permanentes del banco. ¿Cuál de los dos? ¿A cuál de los dos debería aplicar el contrato a plazo indefinido? ¿Al cajero o al de limpieza? Al cajero. Correcto, al cajero, porque sin cajero Licenciado, no se escucha. Se ha cortado. Perfecto, gracias.